Piquete cobolero, caballero. Mira, antes de empezar, miren esta playa, como está congelada completica. Miren esto. Entonces, ¿tú viste eso? Vaya, si yo no estuviera con la niña, ahora mismo que está durmiendo, yo me diera un baño frío ahí porque me encantan esos baños fríos que te cogen el cerebro y te lo parten de dopamina y de... Pero bueno, vamos a conversar de una cosa aquí calentona. Espérate un momentico, porque esto está partido de gente aquí también. Como ya empezó a salir un poquito de sol en Noruega, eso está congelado, pero ya hoy es un día precioso acá. Bueno, en realidad todavía estamos en pleno invierno, pero esto es un día excepción. Y salen todos los noruegos a gozar, a disfrutar, a bañarse. No, esto es una locura aquí. Pero déjame salir del bullicio y vamos a entrar en un tema caliente. Y otra cosa, mientras yo voy hablando, te voy a ir mostrando fragmentos de video de cómo está el paisaje para refrescarte la vista, porque ya que vamos a hablar de una cosa tan... hace falta refrescar la vista por lo menos mientras entramos en la caliente, que más tiempo buena cara. Bueno, aquí a clima congelado, tema caliente. Fíjate, vamos allá, mira, yo estuve viendo todo el testimonio, el desahogo, un fuerte, cruel, duro, crudo, el testimonio de Joandra Quesada, una de las doctoras condenadas ahora en todo esto del hospital de Bayamo, el caso que hemos seguido durante meses. Hay una cosa muy interesante aquí que tienen que escuchar todos los médicos cubanos, todos los doctores cubanos de todos los rincones de Cuba, porque el testimonio de esta mujer le dice una cosa a todos ustedes que es terrible. Lo primero es que ella cuenta que en el juicio la miraban con odio. Todo, ¿sabe? La fiscal, la jueza, toda la representación del régimen la miraba a ella y a los demás doctores así con rabia, con asco, con repugnancia, con odio. Ella cuenta que el juicio fue un fraude de principio a fin, con falta de profesionalidad. ¿Por qué? Porque ahí la onda es que hay una orden de machaca a esa gente, párteles la cabeza y no importa la verdad ni nada. Aquí la verdad somos nosotros. Pero hay otra cosa que dice Joandra que a mí me sacudió. Dice que la jueza llegó a decir, ustedes, refiriéndose a los doctores, son la deshonra de este país. Y después les dijo, y sí habían recursos, lo que no había era humanidad. Tanto así que le están diciendo que eso fue un homicidio, asesinato. ¿Qué le dice todo esto a todos los doctores, enfermeros, médicos, todo el personal de salud en Cuba que están con las barbas en remojo, que tienen ahí la prisión pisándoles el cocote? Porque en la vida muy real tú entras a cualquier policlínico en Cuba, a cualquier hospital, y los recursos son los mínimos. ¡Los mínimos! Pero vamos al punto que importa aquí. ¿Tú sabes lo que es? Que la representación del régimen, que es quien controla todo en Cuba, que tienen el control totalitario absoluto de la economía, de la salud, de la educación, de los recursos que entran, los recursos que salen, los bancos, etcétera, 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 les diga a unos médicos que no pudieron salvar una vida por la falta de recursos por culpa del mismo régimen que no compra recursos, que se gasta hasta el 90% del salario que le roba a los médicos o esclavos repartidos por el mundo, se los gasta, todo ese dinero se lo gasta en hoteles, y después el régimen con ese cinismo se para frente a 6 doctores y les dice, ustedes son la deshonra de este país. Hacer, ¿tú sabes lo que significa eso? Yo no soy doctor y a mí me da una rabia que el vago, el haragán, el tipo machango por gusto, que pudiésemos ejemplificar ese régimen así, venga y me diga, tú eres una deshonra. Te lo dice un tipo drogadito, golpeador de mujeres, alcohólico, delincuente, ladrón, porque todo eso es el régimen. Y le dice a 6 doctores, que Joandra lo dice, nosotros aquí día, tarde y noche curando enfermos, a los mismos familiares de todos estos doctores que se prestaron para condenarnos a nosotros. Hay uno de los doctores que se prestó aquí para condenarnos a nosotros, que nosotros le salvamos la vida. Y encima de todo eso tú tienes que aceptar hacer que el mismo régimen, que no tiene azúcar, que no tiene tabaco, que ahora mismo volvió a prohibir la carne de res en Cuba. Fíjate tú cómo vamos para atrás, constantemente para atrás, que no hay café, el mismo régimen que no ha logrado estabilizar la moneda, que llevamos 65 años y mi tatarabuelo se murió miserable, mi bisabuelo también, mi abuelo también, mi papá si no se va del país y yo si no me voy del país también nos vamos a morir miserables. Todo en el mismo contexto de un proceso de mentirita, y ese proceso de mentirita que tanta miseria, escasez ha creado, le dice a 6 médicos, ustedes son la deshonra de este país. Mi hermana, hay que tener la cara dura, hay que tener una falta de gandinga. Y después, como dice, sí había recursos,
lo que no había era humanidad. A mí esa parte sinceramente me llama la atención, porque todos sabemos que Cuba no tiene recursos. ¿Y cómo se atreven a decir estos jueces, esta gente? Si había recursos, lo que no había era humanidad. Y después la doctora se bota y dice, no chicos, no, espérate un momento, que no hay recursos ahora, no hay recursos desde hace un perro. Y empieza a hablar del tiempo de la pandemia, que ahí hay unas páginas oscuras de los descaros. Bueno, acuérdate que durante ese periodo descubrimos que ellos, mientras en Cuba la gente se estaba muriendo por falta de medicina, le estaban vendiendo lotes de medicina a Sudáfrica en una operación mafiosa con los militares sudafricanos, que después la ministra de Defensa de Sudáfrica, Tandi Modise, lo denunció y dijo que hay una operación corrupta de mafia entre militares cubanos y sudafricanos. Ella en Sudáfrica sancionó a los militares sudafricanos. La medicina se echó a perder porque no quisieron usarla, producto de que venía de una operación ilegal, descarada, corrupta. Por otro lado, tú sabes que Triana, el economista de ellos, ya demostró que con el 10% de lo que ellos se gastan en turismo, hubieran resuelto el hambre, el problema de los hospitales, el problema de la medicina. Y se atreven ellos a condenar 6 médicos por homicidio diciéndole, no, si había recursos, lo que no había era humanidad. Esto es el futuro de todos los doctores cubanos. Este es el futuro. Ahora que no hay medicina, que no hay comida, que hay tremenda miseria, que se están derrumbando las casas, que las medidas económicas estas demuestran que están en un pantano. Es una población que va a estar 7 veces más enferma, más dolida, más frustrada. Cuando toda esa población vaya para arriba de los hospitales, empiecen a ocurrir cosas terribles que no quiero ejemplificar aquí. Después los culpables van a ser los médicos. Bueno, ya a ustedes les han echado la culpa antes. Y la consumación de todo esto es como en un juicio fraudulento, lleno de mentiras, donde el propio régimen con médicos prestados, porque esto es lo peor, compañeros de trabajo de esa gente prestados, enjipearon a la madre del paciente para volver a poner la denuncia. Mira toda la suciedad que armaron para condenar a 6 médicos en un país donde todos sabemos que lo que no funciona es el sistema serio. Pero espérate, que tú escuchas a Joandra y tú te das cuenta por qué pasa lo que pasa en Cuba. Hay un momento que ella dice, nosotros somos los mismos médicos sacrificados, aguerridos que estuvimos en África, en Venezuela, que hemos muerto en Venezuela, que hemos estado con el ébola. Señora mía, ¿usted no se da cuenta que eso es una vergüenza? Que eso es una vergüenza, tener que mandar por la miseria que les pagan a ustedes dentro de Cuba, disfrazar todo de una supuesta historia de internacionalistas. Y ustedes tienen que enfrentarse a horrores, alejarse de sus familias, enfrentarse a enfermedades, prestarse para 1000 descaros, porque ya han salido todos los secretos de las operaciones que hacen los médicos en todos los lugares a donde van. Una operación desde inteligencia hasta pasar información que viola el juramento hipocrático, pasar información de las comunidades donde trabajan para después favorecer con eso a políticos afines al régimen en los países donde están trabajando. O sea, ya Prisoner Defenders ha destapado toda una red de corrupción, de abuso lascivo incluso, de explotación, de esclavitud, de vigilancia. O sea, un infierno. Y tú sacas eso ahora a estas alturas como que ese es el ejemplo de que los médicos cubanos tenemos corazón. No, ningún médico decente en ningún país europeo o en Estados Unidos o en Canadá tiene que irse para el fondillo del mundo para demostrar nada. Simplemente en su país, haciendo bien su trabajo, salvando las vidas de su comunidad, ya es un médico que tiene una vida decente, respetable, y solo eso demuestra que lo que tienen que pasar ustedes en Cuba es una miseria profesional, espiritual, política, social, pero ustedes siguen viendo eso como el ejemplo del sacrificio y nosotros somos los médicos que fuimos a África. Y Cuba despedazándose y la gente en Cuba cayéndose ahí en las esquinas y los hospitales destruyéndose. Ahí tú te das cuenta que a pesar de que son las víctimas, siguen con códigos mentales y de análisis vinculados al victimario. Y por eso están pasando lo que están pasando. Fíjate tú que esta doctora en otro momento te dice, no, porque yo estuve callada hasta ahora. Y vuelve a ocurrir lo mismo de siempre. Hasta que no les pisan el callo, no gritan. Eso le pasa a todo el mundo en Cuba. Fíjate tú, y se repite aquello que decía, había como un poema, como un texto que era, cuando vinieron a buscar a los obreros, yo no protesté porque yo no era obrero. Cuando vinieron a buscar a los anarquistas, yo no dije nada, yo me quedé callado porque yo no era anarquista. Cuando vinieron a buscar a los cristianos, yo no soy cristiano, yo fíjate eso, me quedé callado. Cuando vinieron a buscar a los de izquierda, me quedé callado. A los de derecha, me quedé callado. A los de centro, me quedé callado. Cuando me vinieron a buscar a mí,
no había nadie que gritara por mí. Claro que obvio, porque no fuiste solidario con nadie hasta que no te dolió a ti, no fue que chillaste. Lo mismo piensa todo el mundo y por eso en Cuba todo el mundo es como un matamosca. Tú ves el régimen así como un matamosca y las moscas así, no, ay, mató a la del lado mío, no me dio a mí, déjame volar un poquitico más hasta el próximo mojón para llenarme ahí y hacer una fiesta con las guasasas. Eso es lo que le pasa a los cubanos. No, yo estaba callada. Y en la vida real, señores, lo que estaba esperando es que no la condenaran de una manera tan severa, tan descarada y tan fuerte. Y si no la hubieran condenado de una manera tan severa, tan descarada y tan fuerte, se hubiera callado la boca. Eso es lo que me jode a mí detrás de todo esto. Y yo defendí a todos esos médicos y los defiendo hasta donde tenga que hacerlo porque creo que son inocentes. Y en Cuba pasa lo mismo con todo el mundo, compadre. Todo el mundo calladito, la familia calladita, hasta que al hijo lo cogen y le meten un calabozón de eso, preso político, y entonces empiezan los padres, el sistema es injusto, el otro calladito, hasta que un policía no le coja al hijo, le parte 7 huesos, la cabeza, lo tira contra una celda, abuso policial. Pero mientras tanto todo el mundo calladito en la cola de la bodega, en la cola del pan, y así con todo, hasta que no te pisan el callo, tú no dices ni ji. Y mientras tanto es el sistema de manera selectiva buscando casitos para dar castigos ejemplarizantes y que el resto siga diciendo, no me tocó a mí, déjame callarme la boca hasta que me toque. Entonces aquí, mírate en este espejo, todos los doctores, todas las enfermeras, mírense en este espejo, aquí la doctora cayó en desgracia y de repente el sistema de los jueces, los fiscales mirándola con repugnancia, así con odio, con rabia, como tú eres un trapo viejo, ustedes son la deshonra de este país, tú no querías salvar al paciente y sí habían recursos y vaya, te condenamos y no pasó nada. Mientras toda Cuba siga calladito, déjame estar callado hasta que me den a mí el martillazo en el cocote. Eso le va a pasar poquito a poco a toda Cuba, en un sistema que cada día va más para atrás. O sea, déficit fiscal, los hoteles no han resuelto el problema, ninguna de las medidas anteriores han resuelto el problema, te acaban de sacar 18 tarjetas más para chuparte el dinero, el alma, la vida y tenerte con la zanahoria ahí, tú sabes, bailando al compás de la zanahoria que no se la come nadie, solo ellos. Y aquí tienes el testimonio de esta doctora y lo que acaba de ocurrir con otros 5 doctores más. El personal al que a ellos le han robado hasta el 90% del salario. El personal que trabaja en Cuba, tú sabes, con absolutamente nada, en una población enferma, porque producto de la misma alimentación, el estrés, el desastre que es ese país, la gente en Cuba vive metida en los hospitales. Fíjate tú que en un momento que sacaron unos carteles para humillar a todo el pueblo cubano que les ponían en los hospitales y en los policlínicos. Yo no sé si todavía están. Tu salud es gratuita, pero cuesta. Qué cinismo hacer. Esa gente diciéndole a los cubanos, yo te enfermo, te pongo a comer churrupia, tienes el colesterol por ahí arriba, tienes diabetes, comiendo harina, pan de boniato, las preocupaciones, o sea, te mantengo como un ser humano defectuoso y cuando tú vas al hospital por el mismo sistema que yo fabriqué y construí, los mandados de la bodega, el azúcar prieta en las venas, te pongo, tu salud es gratuita, pero cuesta hacer, no vaya tanto al médico, ¿viste? La salud descarada esa que ustedes dan, los cubanos te la han pagado, mira, con toda su vida, sin proyecto de vida, sin esperanza, con salarios de mierda, sin unas vacaciones decentes, con la casa derrumbándose, con los hijos abandonando el país, con todo eso, ya el pueblo cubano te ha pagado esa miseria de salud que... Y tú les dices, tu salud es gratuita, pero cuesta, coges a una doctora y dices, no, tú lo quisiste matar al paciente, vamos a enjipear a la madre, ustedes son la deshonra de este país, ustedes son un asco, sí tenían recursos, y después con tremenda prepotencia condenan a todo el mundo y siguen ustedes viviendo la dulce vida como Carmelina. Tu salud es gratuita, pero cuesta, sí, le está costando la vida a Cuba entera. Y por eso Cuba entera está metida en los hospitales. Pero nada, yo quería señalar estos punticos de lo que habló esta doctora, porque es una cosa que hacer, estamos en 2024, Pipo, 2024 para seguirte repitiendo lo mismo y el mismo proceso mental de que no, espérate, me caigo hasta que no me toque a mí la candela. Nada, ahí te dejo todo esto. Piensa, analiza, porque este 2024 la cosa se va a poner dura, más todavía. Te mando un besito y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!